ahora la saludamos a Niki Magariños. Muy buenas noches, Niki, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien. Vengo de la Feria del Libro porque estamos grabando los días jueves, por supuesto, y vengo porque se inauguró recién. Se acaba de inaugurar, la Feria del Libro, sí. Y tenemos uno de los principales atractivos para hablar de un tema delicado. Así como es. La historia de Rosario, la historia más reciente de Rosario, atravesada por hechos de violencia y sangrientos que tienen que ver con toda la historia narco, las bandas y este mercado ilegal que, bueno, permeó en la legalidad también de la economía rosarina y de otros lugares. Son Hernán Lascano y Germán de los Santos. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, periodistas, colegas. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Gracias por la invitación, en serio, un gusto. Bueno, acá tenemos el libro. ¿Cuándo se va a estar presentando en la feria? Bueno, este viernes a las 19 vamos a presentar el libro, que hasta ahora en Rosario no lo habíamos presentado, sí en otras ciudades, en otros lugares por fuera de la ciudad, y ahora nos parecía que era un buen momento también para poder presentarlo en el marco de la Feria del Libro, que atrae mucha gente, que tiene mucha convocatoria. Así que el viernes 6 a las 19. Bien, Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad, así se llama. Bueno, ¿cuál es la historia que está detrás, no? Sí, lo interesante del libro es que tiene como varias historias, es como un rompecabezas para tratar de entender lo que decía Fabricio recién, digamos, la historia reciente de la ciudad, y que cada historia se va de alguna manera entrelazando para contar puntos fuertes de lo que es esta línea de tiempo, que la podríamos establecer después del año 2000, cuando en Rosario muchas veces y en varias ocasiones que no se veía la penetración del narcotráfico porque no había un impacto de la violencia que lo dejara al descubierto, cómo este negocio iba creciendo. Empezamos contando una historia que podría ser el final, que es el intento de fuga de Alvarado de la cárcel de Ezeiza en un helicóptero, diciendo: yo me convertí en un banco, o sea, para darle dimensión a lo que es acumular una fortuna con la venta de drogas, con la actividad criminal. Y después, por eso digo que se entrelazan estas historias, nos vamos hacia atrás, hacia el año 2006, cuando en una chatarrería de la zona sur de Rosario entra un grupo de ladrones en el que estaba Alvarado y son emboscados por la policía y los matan a todos menos a él. Y se comprueba cómo él también empieza a hacer gestiones con la policía y el rol protagónico que empieza a tener también la complicidad en este negocio, que es algo que fue lo que de alguna manera lo sostuvo a lo largo del tiempo. Vos sé que Hernán, cuando va contando esto, Germán, cuando uno va leyendo el libro, esos capítulos son películas. Uno se hace en la cabeza películas y dice: y yo que soy periodista, y que somos una mesa de periodistas que atendemos a la realidad permanentemente, después te agarra un grado de extrañeza con esos hechos que vas leyendo y decís: ¿cómo puede ser que haya pasado esto en esta ciudad que uno la ama? Bueno, vos sos porteño, pero la adoptaste. Pero la adoptaste. Sí. Bueno, soy porteño y Germán es santafesino, pero tenemos un tipo de idiosincrasia que hay mucho en Rosario, que una forma de rosarino es el que no nació acá y adoptó la ciudad y tomó la decisión de quedarse, ¿no? Bueno, lo que decís es también un propósito del libro. Cuando nos sentamos a ver qué historia queríamos contar, de una historia súper abundante, nosotros tenemos más de 20 años como cronistas cotidianos de la ciudad, un poco el desafío que teníamos era ir un poco más allá de la violencia que producen quienes amartillan un arma y disparan del gatillo, y ver cómo esa violencia es alimentada por otros sectores que reciben el tributo de esa violencia en términos económicos, ¿no? Y a raíz de lo que decís, también meternos con la dificultad que implica
para muchos sectores de Rosario, asumir la violencia como un producto propio, ¿no? Como un producto que tiene mucho más que ver que con aquellos que justamente producen el foco de la violencia. Entonces, la idea era el desafío, cómo tratar de contar a partir de historias representativas una historia reciente de la ciudad que justamente explicara o diera detalles del entrelazamiento de esos mundos, del mundo de la violencia con el campo financiero, con el campo inmobiliario, con la estructura estatal que permitió que justamente la violencia tuviera una posibilidad de avance y no quedar, digamos, en un lugar de un simple conteo de anécdotas, ¿no? Sí. Y me parece que, bueno, que seleccionando algunas historias, en definitiva también queríamos que fuera un libro que narrativamente tuviera su atractivo. Uno, en definitiva, lo que quiere es que lo lean y que el libro guste. Pudimos contar historias que tenían esta representatividad, ¿no? Lo que decía Germán, la historia de la chatarrería es muy interesante porque lo de la chatarrería pasa en 2006, pero recién en 2022, cuando se produce el juicio de Alvarado, apareció la explicación de qué había pasado en ese momento. Y no se trata simplemente de un hecho impresionante, donde fue una matanza increíble de 4 personas que entraron en una ratonera donde los esperaba la policía, sino también contar cómo eso fue, digamos, el germen de un pacto entre una estructura estatal, la Fuerza de Seguridad, que es la Policía de Santa Fe, en este caso en Rosario, con un actor criminal que iba a poder crecer exponencialmente a partir justamente de ese vínculo, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de ahí fuimos viendo todo lo que nos parecía, a partir de lo que había sido nuestro trabajo, representativo. Hay un capítulo que a mí me parece también interesante, que es el hecho de haber podido hablar con una persona que hoy está condenada a prisión perpetua, que era al mismo tiempo, él trabajaba, era el enlace entre 2 grandes actores de la criminalidad, como fueron Esteban Alvarado y Luis Medina, ¿no? Había trabajado para los 2 y contó la historia del difícil vínculo que termina con la muerte de uno de los 2. Entonces, bueno, el libro buscó un poco eso. ¿Cómo es investigar sobre la mafia narco? Pienso, ¿con qué cosas se enfrentan diariamente? Es complicado. Vivimos en una ciudad que, bueno, ahora está viviendo un momento de mayor calma, pero que la violencia supura permanentemente. Digamos, meterse con estos temas es muy complejo, pero también yo creo que tiene que ver cómo uno se va metiendo en esos temas. Nosotros con las fuentes que hemos hablado, muchas veces son no solo del interior de los grupos criminales, sino también de toda esa constelación que va por fuera, y que nos llamó mucho la atención el miedo que empezó a haber en Rosario en sectores que nunca lo tuvieron. Como por ejemplo los empresarios. Y a mí me llamó muchísimo la atención que dentro de la bolsa de comercio había un hombre de negocio que estaba armado. Y eso te demostraba que esos actores que jamás en la historia de Rosario tuvieron un mínimo de miedo que algo de esto que había surgido en la periferia de Rosario los afectara, ahora estaban en otra situación. Y por eso nos pareció también interesante contar cómo esos actores fueron empezando a tener temor y también siendo protagonistas. El rol de las cuevas financieras, de todo lo que es la estructura del lavado de dinero, de edificios que se construyen acá en Rosario que muchos no tienen explicación. Y contamos ahí la historia que para mí a mí me encantó, digamos, escribirla, que es la de la Torre Aqualina, donde ahí conviven un montón de actores que tienen que ver no con el narcotráfico, pero sí con la historia reciente de la ciudad y con zonas muy oscuras, donde aparece el puerto, aparece un vendedor de autos, aparecen abogados, aparece gente de la justicia, y aparece también un secuestro dentro del edificio que hace crujir como también esas relaciones, que nosotros lo contamos muy en detalle, de un empresario vinculado a las finanzas de Rosario,
que lo secuestran a metros del Monumento a la Bandera. Y que ¿Cómo puede ser? Y una zona súper transitada también, sí. esto no salió publicado en ningún medio hasta que salió. Nosotros lo editamos acá en el libro, porque había mucho miedo de mucha gente de que la violencia también se convirtiera en un negocio contra ellos. Claro, ¿y ustedes también sienten ese miedo? Perdón, pregunto, Siempre ¿sabes por qué? somos cuidadosos, digamos, cuando trabajamos en estos temas. Tampoco uno es ni héroe ni tampoco exhibe el miedo todo el tiempo, porque tenemos ya años en esto y más o menos nos sabemos mover. Sí, Germán, vos sé que hay ahí un involucramiento de la policía importante, actores de la policía, empresarios, la finanza, todo eso. ¿Y la política cómo sobrevuela todo esto? Bueno, la política está bordeada todo el tiempo, y no solamente la política. Yo creo que la dificultad que en general tenemos es contar con un escaso campo probatorio como para hacer afirmaciones tremendas. No hay condenas a políticos que permitan decir acá hay un involucramiento directo con el fenómeno criminal. Pero sí hay un montón de indicios que el periodismo, y esto es un libro periodístico, puede indagar y sobrevolar, ¿no? Y decir esto no es correrle el cuerpo a la responsabilidad, pero lo cierto es que este es un fenómeno difuso donde también el involucramiento del campo de la legalidad o el campo institucional con el campo delictivo es algo que no se ve a primera vista, ¿no? Un ejemplo me parece perfecto, se vio en el juicio de Alvarado y en muchas situaciones. Por ejemplo, nosotros contamos que en un capítulo que se llama Nuestra plata y la de ellos, cómo las personas que muchas veces se estremecen con la violencia y que inclusive son muy críticas de la violencia participan de una manera más o menos voluntaria en el negocio de la violencia. ¿En qué casos? Bueno, por ejemplo, Delfín Zacarías, que es una persona que está condenada por narcotráfico y por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, tenía una flota de remises en Granadero Baigorria que era la que utilizaba la municipalidad de Granadero Baigorria, ¿no? Rosario Central entrena en un predio que le compró el presidente de Rosario Central, que fue un ex intendente de Rosario, a través de una gestión que hizo un ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe, a una persona condenada por exportar 1000 kilos de cocaína a Portugal. Bueno, acá en Rosario la gente, no por una voluntad perversa, pero le compraba alianzas a un narco que se compró una joyería, el hijo de un gran distribuidor de droga que se llamaba Popea y que está condenado justamente por tener cocinas de cocaína para abastecer a 7 localidades. ¿Qué digo entonces? Todo este fenómeno va más allá de quien justamente empuña un arma, ¿no? Y produce este tipo de cuestión. Después es difícil detectarlo, pero aparecen. Después hay un caso que se va a juzgar ahora, que es el del ex fiscal regional Patricio Serjal, que tiene un claro involucramiento en la política, que tuvo un difícil derrotero judicial, pero que involucró a un senador, una derivación de esa causa por el cual se pidió que se le levantaran los fueros para poder imputarlo, ¿no? Sí. Para mí hay algo muy llamativo en Santa Fe, que es no existe la corrupción. No existe la corrupción. No hay. No existen casos de corrupción, no existen... Eso lo conversábamos con un colega de Paraná, Daniel Enz, que me decía, a mí me llama mucho la atención que en Santa Fe nunca haya un caso de corrupción. Una provincia donde acaban de condenar a un gobernador, ¿no? Sí. Uribarri. Sí. Pero no hay investigaciones que indaguen en hechos oscuros generados por la política, no hay. Y cuando se quisieron hacer, Parecemos nórdicos, digamos. cuando se quisieron hacer, la legislatura tomó el control disciplinario de los fiscales, imponiendo claramente una advertencia de, fíjense a quién van a investigar, porque nosotros somos los que tenemos la capacidad sancionatoria, ¿no?
eso no es inocente para nadie. Ni siquiera intentaron disfrazarlo de institucionalidad. Fue claramente un mensaje. No solamente fue un mensaje, directo, digamos, ¿no? la Es decir, Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que ahora justamente está en discusión su composición y si permanecen o no sus integrantes, validó claramente, por un amparo o una interpretación constitucional de Santa Fe, el hecho de que el senador Armando Trasferri no acudiera a imputativa, como no solamente pedían los fiscales, sino que habían avalado 2 jueces. Entonces, Y a mí me parece que esto de esconder la mugre debajo de la alfombra, como pasó durante mucho tiempo acá, tiene sus costos. Y el costo fue también vinculado al narcotráfico, a la violencia. Durante mucho tiempo, dirigentes políticos de la provincia de Santa Fe, el socialismo particularmente, decía que acá no existía el narcotráfico. Y los muertos eran una pelea entre bandas. Decía que había crímenes interpersonales, que yo todavía no sé qué es. Pero, sí, existe de otro Claro. tipo de crímenes, ¿no es cierto? pero digo, es muy llamativa también la actitud de la clase política frente a este fenómeno. Y que, como repito, no hay nadie que investigue a la propia clase política. No, y seguimos Eso te da los una que se debilidad. animaron, si seguimos la carrera de quienes se animaron, está claro que también hay otro mensaje allí diciendo, ojo con lo que te vas a meter. Sí, los fiscales que intentaron avanzar en causas que eran muy colaterales, además, terminaron desplazados. Digo, son mensajes que te muestran también esa debilidad, porque es debilidad institucional en el fondo. ¿Crees que una discusión de una reforma constitucional puede habilitar una nueva era en la provincia donde estas cuestiones se queden más, se mejoren y puedan haber más respuestas y resortes institucionales mejores que los que tenemos? ¿O si está en lo mismo de siempre va a ser lo mismo? No sé si una reforma constitucional puede zanjar eso. Me parece que tiene que ver también con decisiones políticas que claro, yo hoy no las veo. Sí. Digamos, una actualización normativa de una constitución que es de 1962, han pasado más de 60 años, tiene una lógica, pero es ilusorio pensar que por un cambio de configuración legal y no por decisiones políticas se va a avanzar, digamos, en un cambio de perfil en la persecución criminal que involucre justamente actores que tienen peso o que no son los clientes usuales del sistema penal, que son los ladrones de bicicleta, ¿no? Entonces, pero, perdón, ¿ven una mejora con respecto a la seguridad acá en Rosario a partir del gobierno de Puyaro? Bueno, me parece que es evidente que sí la hay. Sería necio negar que decayeron de una manera muy significativa los delitos de sangre, que ha habido justamente toda una serie de cuestiones, de cambios normativos, de otro tipo de intervención en las prisiones, donde indudablemente se generaba muchísimo de lo que pasaba en el afuera. Se han producido últimamente rápidas reacciones de esclarecimiento a delitos gravísimos que han generado enorme estremecimiento y miedo en la sociedad, como los hechos de marzo con 4 trabajadores públicos asesinados. Hay indudablemente una clara asociación entre gobierno nacional y gobierno provincial para detener el fenómeno criminal, y creo también que es muy prematuro decir cuáles son las circunstancias últimas que hicieron bienvenida baja de los, insisto, delitos de sangre, de homicidios, de balaceras, de heridos de bala. Creo que nos va a faltar tiempo para analizar efectivamente qué pasó. Creo sí que se está viendo que hay una moderación muy significativa y muy bienvenida de estos delitos, y que tenemos que estar alerta a todo tipo de tentaciones autoritarias que ya se empezaron a manifestar en el comportamiento de la policía, ¿no? Las mismas agencias estatales, como el Servicio Público de Defensa, ha formulado habeas corpus por detenciones arbitrarias, por detenciones de personas en situación de calle, por situaciones injustificables dentro de prisiones que han merecido respuesta legal de parte del sistema penal, pero que también se han producido desde el corazón del Estado, ¿no? Es decir, que no es que sea una advertencia antojadiza. Han sido funcionarios públicos los que han señalado que está pasando esto, y me parece que
de ninguna manera tenemos que dejar de estar atentos a que pasen cuestiones que son inaceptables por el hecho de tener una cosa que sí merecemos todo, que es una mejor seguridad. Sí, hay un discurso después inquietante contra esto que dice que, bueno, ojo que no vengan acá los mismos derechos humanos. El mismo gobernador ha desfenestrado actitud de derechos humanos, de asociaciones de derechos humanos, diciendo que no le impidan el trabajo que tiene que hacer la policía. Sí, es un discurso hay desafortunado, un ¿no? caldo de cultivo que se está dando en nuestro país y en gran parte del mundo también, ¿no es cierto? ¿Dónde? Sí, es un contexto muy complicado el que estamos atravesando. A mí hay cosas que también me llaman la atención. La policía en los últimos años no se ha enfrentado contra ningún grupo narco, criminal, y eso te marca también que por ahí la estrategia es distinta. Sí. Y también me parece lo que hoy aparece como algo interesante de ver, es que hoy se puede vender drogas en Rosario y si no matás, no, lo podés hacer. Estamos el bien, problema era la violencia. Sí, claro, por supuesto. Sí, salvo que pensemos, digamos, que no se vende más un gramo de cocaína. Claro, que nadie ¿no? más Si no, consume cocaína. Hubiese Muchas gracias. síndrome de abstinencia en Rosario que no la hay, digamos. Entonces, viernes, 19 horas, Feria del Libro. ¿Saben el salón donde van a estar? Salón Angélica Gorodillo. Tercer piso. Bueno, los vamos a ver ahí, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Continuamos en 52 minutos. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. Llega una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario. Del 5 al 15 de septiembre nos volvemos a encontrar en el Cultural Fontana Rosa. 11 días de feria con entrada libre y gratuita para disfrutar de la cultura. Presentaciones de libros, editoriales, actividades para los más jóvenes y un espacio dedicado a las infancias. Más info en feriadellibrorosario.gov.ar. Organizan Fundación El Libro, Municipalidad de Rosario y Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Último bloque de 52 minutos y ahora tenemos el gusto de presentar a Jorge Molina, que es pintor, muralista, fileteador, docente universitario también. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, además, gracias a ustedes por la invitación. Para mi gusto, uno de los mejores artistas que tiene nuestra ciudad. ¡Epa! Bien. Un montón, ¿no? Sí. Un montonazo. Sí. ¿Cuánto? Bernie, está ahí. Uy, Antonio Berni. bueno, ya ahí es. Están ahí cabeza a cabeza. Qué exageración. Otro muralista. Otro muralista, Otro sí, muralista. de los que más admiro también. Sí, seguro. ¿Cómo es hacer murales en la ciudad de Rosario hoy? Hoy es muy difícil. Sí. Hay dos tipos de murales globalmente. Están los murales pagos, donde un cliente te contrata para Quiero pintar que me mural. hagas esto. Sí, una persona en su casa, un bar, una empresa, ¿no? Sí. Como el de Flavio Azaro, por ejemplo. Esos murales prácticamente no se pintan más, porque la gente no tiene plata para gastar en hacerse un mural o tiene miedo de gastar esa plata para pintar el mural. Y los otros, los que alguna vez logramos que la municipalidad y la provincia aceptaran que el muralismo callejero era importante y tenía que cubrir un rol en la ciudad, eso fue un trabajo de muchos años y que habíamos logrado que eso empiece a funcionar,
en las plazas de bolsillo, o por ejemplo... ¿Cuándo se logró eso? Y los últimos 4 años fueron intensos de ese trabajo, digamos, y los últimos 2 años hubo mucho trabajo, mucho trabajo. San Luis, calle San Luis con los comercios. Esas fueron manifestaciones que se hicieron antes, pero tanto la MUNI como la provincia empezaron a generar trabajo para los muralistas. Por ejemplo, la provincia tuvo un caso para mí excepcional, que fue hacer un concurso que ganaron 40 muralistas de toda la provincia sobre en relación a los 40 años de democracia. En eso participé como jurado. El tema es que a partir de las elecciones últimas, eso también murió. Es decir, que en este momento los muralistas prácticamente no hay campo laboral para los muralistas. Eso en lo que respecta a los murales pagos. Sí. Hay otro tipo de murales, que son los que se hacen en la calle, que son autogestionados, autogestivos, que son, desde mi punto de vista, son los más interesantes, porque son verdaderamente donde los artistas ahí ponen todo lo que quieren expresar. No está mediatizado por una cuestión comercial, digamos. Claro, nadie te dice lo que tenés que pintar. Nadie, vos haces lo que querés. Y esos murales también han mermado en la producción, porque antes se pintaba mucho con los restos de la pintura que va quedando de los trabajos comerciales. De alguna manera, en esa pequeña redistribución de la riqueza, ¿no? Una especie de plusvalía. Una especie de plusvalía que el artista ponía en poder pintar sus murales en la calle. El panorama en este momento, hablando de colores, es negro. Sí, claro. Bueno, pero a ver, uno piensa en el muralismo como expresión, digo, de arte. Me alejo un poco de la cuestión comercial, que ustedes tienen que morfar, ¿no es cierto? O sea, que no, aerosol no comen. Pero el surgimiento como expresión de arte, muy vinculado a lo político también. Sí, completamente. O sea, el escenario es bastante propicio. Es muy propicio, y también el hecho de que uno se haya quedado sin ese saldo de pinturas, ese resto, también genera que uno invente alternativas nuevas. ¿Como por ejemplo? Y yo, por ejemplo, en el mes de mayo organicé una gran kermés con premios, con sorteos de pinturas mías, para poder juntar plata para poder comprar pintura. De hecho, qué interesante. Sí, pensaba, me había propuesto juntar, más de lo que esperaba. Yo quería juntar plata para pintar por lo menos 2 murales y junté para pintar más de 3. Ya en este momento tengo los 2 murales que me había propuesto, ya los hice. ¿Y dónde los vas a pintar esos murales? Bueno, no. El primero lo pinté en un comedor, en un merendero, que se llama Estación La Carolina, que está como saliendo de Rosario, al sur. Cerca de Villa Amelia, ¿no? Vos sabés que no estoy seguro, es cerca... Le mandamos el Google Maps después, La Carolina. Estación La Carolina, un lugar, hermoso, un barrio pobre, un barrio con más de 100 personas que todos los días van a pedir el almuerzo y además dan la merienda para los pibes. Y después el segundo mural lo pinté en las paredes externas de La Toma, acá en calle Tucumán, en 1300. Que ahora estoy haciendo un complemento de ese mural para que quede todo ese frente, por lo menos unificado a nivel color y que además llame la atención. Así que eso provino directamente de la plata que se pudo juntar con la contribución de la comunidad. Eso para mí es un golazo, es un montonazo. Hace un ratito, antes de que vos llegaras, estuvimos hablando con 2 periodistas de la ciudad que investigan narcotráfico. Vos sabés que me quedé pensando en que vos pintás muchos colegios, distintos barrios, distintas clases sociales, otros, centros de salud también. ¿Te tocó alguna vez pintar alguna pared que tenga algún orificio de bala? Sí, de hecho, unos días antes de pintar en el centro de salud, ya hace calculo que hace un año que lo pinté en La Flores Sur, había habido justamente en esa esquina un tiroteo, ¿viste? Ahora, de alguna manera,
uno sabe, conoce historia, sí. ese tipo de cosas, y de alguna manera yo siento que pintar en los barrios, incluso en lugares más alejados o más calientes, no sé, para el muralista el hacer, digamos, hace que el mismo barrio te genere una especie de protección, ¿viste? Una especie de, no sé, hay algo que pasa con las personas, con los vecinos, hay una cuestión, te lo reconocen, hay un agradecimiento que les llevas el arte. enorme por llevar color. Mis murales tienen mucho que ver con la infancia, con cuestiones que te remiten a momentos de felicidad. Son barrios imaginarios, están atravesados por cuestiones sociales, sí, pero no son evidentes, no son panfletarios. Son murales en el que la metáfora juega un rol fundamental. Quizás a primera vista por ahí no te das cuenta, pero si te pones en el detalle, si haces una segunda lectura, vas a encontrar pequeñas señales de que quizás ese barrio parece hermoso y colorido, pero también tiene su red. Su lado oscuro, quizás. Oscura, claro. Hay techitos que tienen agujeritos de bala, ¿no? Hay cositas, pero no es algo que vos puedas decir notablemente este tipo pinta. No es Siqueiro, así que te pone ahí la imagen del imperialismo aplastando a la civilización y... Claro, porque estas son opiniones muy personales, ¿no? Porque hay otros artistas que igualmente válidos que yo, que piensan y hacen diferente. Pero en especial en la ciudad de Rosario, a mí me parece que tenés una responsabilidad muy particular cuando pintás en la calle. Vas a venir a agregar, por ejemplo, más violencia a la violencia cotidiana, sí, ¿no? Totalmente. Vas a venir a agregar más tristeza, más, no sé, ¿por qué? ¿Está bueno? Creo que la relación del artista... Es muy interesante lo que decís. El artista callejero es muy distinto al artista de atelier, al artista en su taller, ¿no? Yo como pintor en mi atelier quizás me puedo dar el lujo de trabajar las temáticas más tremendas, más sangrientas, no sé, mi interior, el más podrido, y lo puedo poner, y es un ejercicio quizás de salud para mí también poder sacarlo, y quizás eso lo termino exponiendo en alguna galería. ¿Y lo vendes bien? Quizás. Ahora, yo sé que el público de galerías es un público especial, no es el público de la calle. El público de la calle, hay pibes, hay pibitas, hay mamás, hay nenes, hay viejos, hay de todo, de todas las clases sociales. Entonces tengo que pensar, como pintor, el de la calle, tengo que pensar en ese público. ¿Qué es lo que yo le ofrezco con mis pinturas? Sí, ¿no? Pensaba justo con esto que vos decías, ¿cómo es el proceso para pintar un mural en un barrio o en una escuela? Primero vas, observás, estás unos días, o estás ahí y ves lo que te surge en el momento. Voy, analizo, saco fotos, tengo una especie de archivo de fotografías de paredes que me parece que son interesantes. Me interesa mucho siempre pensar en el contexto. Antes pintaba murales que vos podías imaginar que eran cuadros grandes. Incluso a veces hasta le hacía un marco, ¿viste? Después con el tiempo fui cambiando, especialmente con la influencia de un tipo que conocí, un francés, que ya es un tipo re grande, pero es un precursor del muralismo, que se llama Ernest Pignon Ernest, que el tipo plantea pintar a escala humana y considerar el 100% del contexto. Vos tenés que ser, también habla del tema del respeto, vos tenés que ser muy respetuoso y tenés que saber que eso que vas a poner en ese lugar de la ciudad, en esa calle, va a generar una interacción con la gente ahí. Se va a generar una relación. Entonces no podés pintar en cualquier lado como si fuera el cuadro que pintás en tu casa. Menos hacerlo en marquito, o menos hacerlo, digamos, rectangular perfecto. ¿Te metió mucho más responsabilidad? Sí. De la del artista tradicional, clásico. Yo siento que sí, yo siento que sí. Y esa responsabilidad también siento que la gente la toma, la considera, la aprecia. ¿Cómo te llevas con, voy a hacer un chivo, pero porque es el que más veo y me gusta, aparte lo Dimas? No, mira, no lo conozco personalmente,
pero hemos cruzado un montón de veces intercambios de WhatsApp. Alguna vez a él le hicieron una nota, me acuerdo, de una revista y yo le hice un comentario. Después otra vez él leyó una cosa que yo escribí en Facebook y también me hizo un comentario. No tenemos una relación personal. La verdad que nunca me lo crucé por la calle ni nada. Yo me lo crucé una vez y lo identifiqué, ¿sabes por qué? Porque yo soy muy sutil, porque tenía un D más grabado acá en el pelo. No sabía. Che, loco, vos sos el que me gusta mucho los murales. Claro. Él creo que es uno de los tipos que más pinta murales en la ciudad. Lo saca así, tiene una fábrica. Sí. Ya está muy hiperactivo. Claro, el tipo agarra los dos aerosoles y... Sí. Es otro tipo de laburo. Es otra cosa. Es otra técnica. Otra técnica. Es una técnica en la cual tenés que ser muy diestro para saber usarla. El tema de los aerosoles no es así nomás. Más Anonymous, ¿no? Viene de la tradición del street art, digamos, internacional. ¿Viste? Y él a los aerosoles lo maneja como un maestro. ¿Viste? Claro. Así que realmente... pintar subterráneos, así... Claro, dentro del otro arte callejero, un poco en el que me ubico yo, hay algunas otras técnicas que son también así, que han surgido como de alguna manera para ser contestatarias, para hacerse rápido de noche, en un poquito tiempo, que son los papeles pintados y después hechos pegatina. Nosotros le decimos pegatina. Sí. Bueno, eso originalmente también tiene ese nacimiento, digamos. Imagínate si vos le vas a querer hacer un mural en contra de Monsanto y no te van a permitir estar 4 días pintando enfrente de las oficinas. Claro. Y en tu caso, ¿llevas la cuenta de cuántos murales tenés? Porque, no sé, me pienso caminando por calle Warnes y lo veo a Jorge Molina. Me acuerdo cuando yo era muy chica, iba al colegio 9 de julio y está pintado por Jorge Molina. Sí. Voy a sede de gobierno de la universidad y a la vuelta hay 2 Jorges Molina y está toda la ciudad así. Sí, llevo la cuenta, no es una cuenta exacta. Sí. Porque en algún momento empecé a contarlo. Yo empecé a pintar en Rosario en el 2017, en enero del 2017. Sí. Y le doy así sistemáticamente y regularmente. Y llevo más de 100 murales. ¿Más de 100? Sí. No están todos porque hay muchos murales que se han ido destruyendo solos o han sido destruidos. Sí. Algunos han sido... Hablando de murales destruidos, ¿tuviste un cruce con militantes de Grabois en su momento? Sí, pero alucinante. Tuve 2 cruces súper enriquecedores. Con uno, hace muchos años, cuando se estaba por hacer una marcha contra Macri, con un grupito de gente de la bancaria que había salido a pegatinear y me pegatinearon justo varias columnas que yo había pintado en esos días, ¿viste? Entonces yo les escribí en Facebook, toda una cosa, porque yo no quería que la gente piense que yo no quería estar en contra de los sindicalistas. Al contrario, yo también apoyaba esa movilización. Entonces escribí una cosa diciendo, qué pena que esta gente no se dio cuenta que el muralismo está del lado de los sindicatos. Es una lástima, pero no quería, digamos, matarlos. Al contrario, ¿viste? Simplemente me dio bronca. Sí. Digo, puta, ¿por qué no se dan cuenta estos tipos? Al toque me llama el que en ese momento era el secretario general, me invita a una reunión, me dice, mirá, disculpá, la verdad, lo vamos a tener en cuenta, ¿qué te imaginás que podemos hacer? Y ahí nomás le contrapropuse que hagamos un mural juntos. Y un par de semanas después terminamos pintando un mural justo enfrente de la bancaria, en calle San Lorenzo, que estuvo un montón de años y que hace poco lo taparon, porque era una pared que era de ahí, no era de ellos. Y la segunda fue esta con Grabois, con algunos militantes de Grabois que pegatinearon justo arriba de un mural. Entonces escribí algo parecido. Además, yo lo voté a Grabois, ponele, ¿viste? Y pasó exactamente lo mismo. Al otro día fuimos con varios de ellos y varias pibas de ellos, con agua caliente y una esponjita y con detergente a sacar la pegatina. Y a las 2 semanas o 3, o qué sé yo, pintamos un mural juntos con un grupo de pibes y pibas en una pared lateral de lo que es el banco de alimentos. Sí. Que fue un poco la propuesta que surgió de hacer algo juntos después de ese episodio, ¿viste? O sea que las dos
¿Sabés con quién no quise ni tener nada que ver? ¿Con quién? los que me pusieron en su momento Milei 2023. Ahí no se negocia. Ahí nada, ¿viste? Ahí Te traté... pintaron un Milei 2023. 2023. ¿No te gustó? Sobre un mural que... Un león. No, el mural era una nena que con pintura verde había pintado recién Slay. Ah, claro. Justo Sí. enfrente de la Ah, Facultad de Humanidades. claro. Ese mural Sí, había sí. sido escrachado muchas veces, antes Sí, por sí. organizaciones anti-aborto, ¿viste? Claro. Y el colmo fue este de... Le pusieron Milei 2023. Milei 2023. Te- Mira, eso ni nada, Y saltaste. simplemente lo escraché. Ahí Sí, saltaste. salté Claro. con todo. Che, la última me parece que... no sé cómo estamos de tiempo. Creo que... No, estamos bien. Otro de los murales que fue historia en Rosario, que quedan pocas, creo, son las bicicletas. Sí, Traverso, claro, Ah, sí. claro, traverso, ¿no? sí. Las bicicletas que representan un desaparecido cada una. Eso de traverso es quizás el trabajo el que más admiro yo en muchísimos sentidos. Por un lado, por la manera, por la enorme, gigantesca, hermosa y al mismo tiempo trágica metáfora que el tipo encontró Sí. para poder hablar de su amigo con el quien no se pudo encontrar, pero sí se encontró con su bici. ¿no? Y además por la dimensión que esa bicicleta fue cobrando a medida que fue pasando el tiempo, y porque además es una de las cosas más fáciles de reproducir y que le permitió a Traverso y a un montón de gente, a escuela por ejemplo, poder reproducir esa bicicleta en sus patios, en sus paredes. Realmente creo que es conmovedor, y creo que como ejemplo de un muralismo activo puesto en la calle para que la memoria no se acabe, para que genere una reflexión, incluso hasta no importa si no entendés exactamente de qué se trata, pero algo te está diciendo. Y tiene una cosa particular, porque en algún momento se juntó esa bicicleta de Traverso con la figura del Pocho, claro. Sí. El Pocho Hormiga. Con el tema del Pocho, con la bicicleta y las alas. Y hubo como algo donde la gente por ahí pensaba que tenía que ver con el Pocho, ¿viste? Pero es fantástico que se siga Sí. generando todo eso. Me parece realmente extraordinario. Me parece Yo te voy un a hacer ejemplo. la última. ¿Cuál es el mural que más habla de vos? El último mural que pinté, mira, justamente vengo ahora de ir a la biblioteca Gastón Gori, que está en Juan José Paso al 7900, al 8000, para encontrarme con un grupito de pibes y pibas de un jardín de infantes frente a ese mural que pinté en febrero, que es una serie de avioncitos de papel con murgueras, que son como sus conductoras, propulsados por pomos de pintura y por lápices y por pinceles. Y de alguna manera están rodeando o se están acercando a nuestra tierra invertida, ¿no? Ese mural yo creo que está representando lo que siento en este momento, que es la necesidad enorme de tomar los elementos de la cultura y de recuperar nuestra tierra. Y de no dejarnos avasallar por esta marea oscura que nos está invadiendo y que nos está paralizando. Entonces, esos avioncitos de papel propulsados por estos elementos, por estos elementos típicos del arte, son realmente, desde mi punto de vista, algo que me representa hoy. Creo que esa es nuestra tarea. Podría ser la tapa del álbum de Pink Floyd. Me encantaría. Qué lindo. Tranquilamente. Che, loco, me encantó. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos la próxima. Gracias por estar del otro lado.